El otro día estaba en el centro comercial y como un metro mío está un padre y una niña. Entonces están realizando las compras de la semana. La niña, como todo buen localizador o francotirador profesional, visualiza un pastel que a ella le gusta. Entonces le dice: papi, ¿podemos tenerlo? El padre todo serio le contesta: no, hija, ya tenemos todo lo necesario para llevarnos a casa. Entonces la niña nuevamente vuelve a insistir. El padre todo serio le dice: no, ya tenemos todo lo necesario para llevarnos a casa. Entonces aquí es donde inician las palabras del juicio final. La niña se convierte en una especie de monstruo, empieza el cataclismo, empieza a hacer un llanto, un berrinche en todo el centro comercial, que hasta parecía Chucky, se los juro. Entonces el padre se empieza a ponerse nervioso y se pregunta: ¿qué pensarán de mí? ¿Pensarán que soy un mal padre? ¿Que lo estoy haciendo mal? ¿Que hago sufrir a mi hija? Entonces, por evitar la mirada de todos los curiosos del centro comercial, incluyendo la de su servidor, no tuvo más opción que comprarle a la niña el pastel que deseaba. Hola, ¿qué tal? Soy Leonel Eduardo González Mendoza, conocido como Leonel Mendoza. Me da mucho gusto tenerlos aquí en esta conferencia virtual, donde quiero platicar con ustedes los estilos de crianza parentales. ¿Qué es un estilo de crianza? Un estilo de crianza es la manera en la que los padres transmiten la educación a los hijos y forman las bases para su desarrollo óptimo e integral. La educación comienza en casa y los valores se cultivan en casa. De aquí es donde sale la manera de pensar de los hijos. Pero muchas veces en los hogares existe la falta de valores y educación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La confianza es lo primero que se tiene que desarrollar en los hijos. Es lo primero con lo que los niños aprenden a relacionarse y existe una conexión emocional. Al igual que las especies animales, los seres humanos también necesitamos una sociedad donde poder sobrevivir, donde poder aprender, donde poder educarnos. Entonces aquí es cuando el hijo empieza a desarrollar una confianza con los padres cuando apenas nace, porque son ellos los encargados de darle de comer, cambiar el pañal, bañarse, los primeros juegos y todo lo indispensable para que el niño sienta que puede estar con ellos. Incluso no siempre son los padres, a veces también son los abuelos, los tíos, pero tiene que existir una conexión emocional entre esta misma familia. Entonces, empieza a desarrollar una autonomía cuando cumple los 2 o 3 años. Los padres tienen que asignar estilos de crianza que vayan de una forma evolutiva, tratando así de que el niño, conforme va creciendo, diga: tengo que hacer esto, estas son mis tareas, tengo que saber cómo pensar, no que me obliguen a pensar. El niño tiene que saber hacer hacer su cama, arreglar su cuarto, lavar algunos trastes, cuando apenas es pequeño, y así se le inculca una manera correcta de las tareas que tiene que hacer. Entonces cuando crece, cumple los 12 o los 13 años, se pregunta: ¿a dónde voy? ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? Y aquí es donde tiene que tener la conciencia de lo que va a hacer, tiene que aprender a pensar. Pero muchas veces los padres utilizan los estilos de crianza inadecuados para este tipo de casos y los educan de la forma que no es la manera correcta. Y por eso estoy aquí hoy, para compartirles los estilos de crianza parentales y que identifiques qué estilo de crianza estás utilizando con tu hijo. O puedes estar utilizando el estilo correcto o el estilo equivocado. O incluso puedes combinar algunos estilos, pero que siempre y cuando sea de la mejor manera para tu hijo, poniendo límites amorosamente firmes y también enseñándolo a pensar y a valerse por sí mismo, no una manera en la que él esté forzado a ser una persona que no quiere ser. Quiero abrir el telón con el estilo de crianza negligente. La palabra negligente, de forma resumida, describe una persona que no quiere cumplir una obligación que tiene que hacer, ya sea un médico, un trabajo. En este caso es la negligencia parental, que se basa precisamente que es un estilo de maltrato en el que
en lo que los padres niegan al hijo la oportunidad de una educación, cultivar los valores, falta de atención, y no existe una conexión emocional con los padres y los hijos. Esto provoca que eventualmente el niño busque el cariño con los amigos, la atención en la calle, en los videojuegos, y se desconecta totalmente, y cuando los padres se dan cuenta del error que han cometido, ya luego es bastante tarde para lograr volver a enderezarlo, y cuesta bastante, y existe la rebeldía, las faltas de respeto, a veces incluso los golpes, o se escapa de casa porque ya no se siente seguro, no hubo una conexión emocional con ellos cuando era su debido tiempo. Había una madre y su hijo que estaban en el supermercado, y bueno, el niño se le va de las manos a su mamá, y la mamá no se da cuenta por estar viendo el chat y el Insta, viendo las 10 fotos que les subió al cereal en la mañana, con el hashtag desayunando como diosa y el emoji de fuego. Entonces el niño ve un juguete mal acomodado en una pila de cajas, y él, como todo buen aventurero y explorador, se dirige a esa pila de cajas y le empieza a trepar. Y bueno, les doy un minuto para que se imaginen qué es lo que pudo haber pasado. ¿Ya lo tienen? Exacto. La pila se le vino encima y se dio un santo trancazo en el suelo. Entonces aquí es donde los empleados se le acercan, y como todo buen mexicano no dudó en grabar. Entonces un caballero se le acerca a la señora y le dice: señora, usted es la madre de ese futuro alpinista. La mamá se acerca donde está todo el relajo y pone la cara de mi pobre angelito. Entonces la mamá aquí no sabe qué hacer, y bueno, aquí es donde entra lo negligente. Es la clase de padres que se la pasan principalmente en su mundo, en su teléfono, en su trabajo, o incluso le dan dinero a los hijos en lugar de atención. Y como dije anteriormente, esto provoca que el niño tenga baja autoestima porque no tiene una conexión emocional con sus padres, no tiene la atención que se merece. Bueno, siguiendo con el estilo autoritario. El estilo autoritario se basa en que no existe una libertad dentro del hogar. No se valida la opinión de los hijos, no le importan las emociones de ellos a los padres y no les interesan sus decisiones. Simplemente se hace lo que yo diga y punto. Es como una especie de régimen totalitario hogareño. Para los que no entiendan qué es un régimen totalitario, les explico de una forma breve. Es cuando el Estado, en este caso, tomemos de ejemplo Alemania, tenía control total sobre los medios de comunicación, la propaganda y la manera en que las personas tenían que hacer las cosas. También tomemos de ejemplo a Corea del Norte, pero bueno, estas son otras historias. Estamos centrándonos ahorita en los estilos de crianza parentales. Aquí es donde entra que a los padres no les interesa lo que piensen los hijos, simplemente quieren tener un control total sobre ellos. Y más que nada, son esta clase de padres que se preocupan simplemente más por la calificación que recibe un hijo, en vez de cómo se siente él, qué es lo que piensa, qué es lo que le importa. Papi, ¿puedo hacer esto? No. Oye, papá, ¿para qué? No. Oye, ¿te me callas? No. Cállate, aquí yo mando. Y estas son las cosas que provocan que el niño tenga baja autoestima, falta de confianza en sí mismo, y falta de una propia autonomía, porque él al querer tomar sus propias decisiones teme de que algo salga mal, porque toda su vida lo educaron con el estilo autoritario. Una frase de Albert Einstein decía que la peor forma de educar a tu hijo es métodos basados en la fuerza, la autoridad, porque así se destruye la confianza y solo se consigue una falsa sumisión. Aquí es cuando nos damos cuenta de que el estilo autoritario no es precisamente el mejor. El niño, al no tener esta guía de pensamiento propio, tiene miedo de tomar sus propias decisiones porque no las tomó anteriormente. Entonces esto le provoca inseguridad y depresión. Pasando al estilo permisivo, este estilo se basa en un exceso de sobreprotección por parte de los padres. Meten a sus hijos como si fueran hámsters en una bola
y ellos van por allá y por allá, haciendo su voluntad sin que nada les pase, porque los padres les dan básicamente todo lo que ellos quieren, con la excusa de no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Entonces esto provoca que si el niño quiere esto, el padre se lo da. Quiere otro aquello, el padre se lo da. Le quiere, oye papá, dame esto, dame aquello. Entonces lo que pasa es que el niño obtiene confianza de más y aquí comienzan las faltas de respeto hacia los padres si ellos no le dan lo que él quiere. Se sale a la hora que desea, a veces ni regresa a casa, existen los insultos y a veces las agresiones físicas por parte de los hijos a los padres. Cuando existe una pareja en la que una persona tiene una actitud firme pero la otra una actitud permisiva, hay un choque y se generan problemas entre la pareja llegando a ser de un grado excesivamente fuerte. Por ejemplo, una madre o un padre, tomemos que el padre es con un estilo autoritario, trata de ponerle límites al hijo para que diga, oye, cálmate porque es hora de que te pongamos límites, y la madre dice, no quiero que él sufra, por favor. Entonces el padre trata de ponerle límites, pero la madre tiene un estilo permisivo. Esto provoca que haya un choque entre la pareja y surjan los problemas. El hijo, al tener una especie de pensamiento permisivo, más adelante no podrá tomar las decisiones por su propia cuenta porque nunca obtuvo límites, nunca aprendió a pensar porque siempre le dieron todo lo que deseaba. Tiene frustración, depresión y no sabe tomar las decisiones por su cuenta y esto le provoca problemas más adelante. Luego tiene que llamar a papá y a mamá para que le solucionen los problemas ellos porque nunca aprendió a solucionarlos por él mismo. Este es básicamente el estilo permisivo. Cuando era más chico, conocí a una familia que tenía una hija adolescente y bueno, llamémosla señorita X. Y bueno, la señorita X tenía unos padres que eran totalmente permisivos. Y lo que hacía era que se salía a la hora que quería, llegaba a utilizar el chantaje como medio para obtener lo que deseaba, amenazaba a su mamá con cortarse las venas si no le daban lo que quería. El padre trataba de ponerle límites, a veces incluso hasta la golpeaba para que dejara de hacer eso. Y todos a su alrededor se daban cuenta, pero pareciera que la madre no escuchaba, siempre tenía una especie de estilo permisivo con ella. Esto provocó problemas en la pareja y finalmente se acabaron divorciando. No se puede tener una especie de conexión, una conexión estable entre ambas partes si uno es autoritario y el otro es permisivo. Esto provoca que eventualmente surja una dependencia excesiva y una sobreprotección total. Finalmente llegamos a los padres que son los favoritos de muchos, los padres que utilizan el estilo democrático. Es un estilo que se basa en la valoración de la opinión de los hijos, el respeto de las emociones y la conexión entre ambas partes, tanto los padres como los hijos. Y es el estilo donde los hijos son valorados y normalmente se logra un acuerdo entre ambas partes, se hace como una especie de tratado de libre comercio hogareño en el que, mira, te doy ciertas libertades, pero tú me cumples ciertos límites. No hay faltas de respeto por parte de los padres a los hijos y tampoco de los hijos a los padres. Es un estilo donde el niño se forma principalmente en un estado de ánimo constante, sabe pensar por su cuenta, tiene sus responsabilidades, y no existe una especie de conflicto interno ni un conflicto externo con el padre. Y bueno, se les inculcan los valores desde pequeños y la educación, y al crecer son niños con pensamiento independiente. Los padres democráticos no son exactamente permisivos ni autoritarios, básicamente es un equilibrio entre ambos y tampoco son negligentes porque atienden a sus hijos. Tienen ciertos límites, pero son límites amorosamente firmes, no hay que olvidar la frase, amorosamente firmes. Tenemos ciertos límites, pero también les da ciertos permisos y ciertas libertades, y bueno, no son para nada negligentes, están completamente al pendiente de sus hijos. Y bueno, sintetizando todo esto, el estilo negligente es un estilo en el que no hay conexión alguna entre padres e hijos, no
El padre no le hace caso al hijo, el hijo no le hace el caso al padre. Y bueno, el estilo autoritario, básicamente no hay libertades, no importan las emociones, no importan los pensamientos, solo me interesa lo que el padre cree que es correcto para el hijo. Básicamente, un régimen totalitario hogareño, donde el hijo no puede opinar y simplemente el padre es el que decide. Los padres que utilizan el estilo autoritario normalmente se fijan en lo que hay en la punta del iceberg, que son las calificaciones y el comportamiento, pero no se fijan en lo que hay debajo, que son las creencias, las emociones, las virtudes, su manera de pensar, la educación y muchas otras cosas más. El estilo permisivo es básicamente cuando el padre o la madre o ambos le dan un permiso excesivo y una sobreprotección al hijo. El hijo sale a la hora que quiere, regresa a la hora que quiere, puede decir agresiones físicas o verbales hacia los padres. Y entonces los padres no pueden hacer nada con el pretexto de no quiero que mi hijo sufra como yo he sufrido. Y le provocan una especie de inseguridad al niño y problemas más adelante, porque se vuelven personas agresivas, porque al crecer van a tener que tener sus propios límites y al no estar acostumbrados a los límites se vuelven personas totalmente agresivas. Ya sabes, cuando liberas al Kraken ya no hay nada que hacer. Entonces, el último es el estilo democrático, donde básicamente ambas partes forman un equilibrio y se llevan mutuamente. Existe una conexión y hay una alta autoestima por parte de los hijos y una adecuada atención por parte de los padres. Y bueno, ¿cuál es el estilo que tú, que me estás escuchando, utilizas con tus hijos, padres o madres en esta audiencia que me estén escuchando? Agradezco la atención brindada en esta pequeña conferencia y mi objetivo con esta conferencia es que te lleves un excelente sabor de boca, una buena información para llevarla a tu hogar. Utilizar toda esta información que has aprendido aquí y llevarla a la práctica. No solo conformarte. Muchos padres piensan que para ser padres no se estudia, pero con el tiempo nos damos cuenta de que realmente no es así. Muchos padres utilizan las palabras como los niños no nacen con un manual bajo el brazo o nadie nos enseña a ser padres, entre comillas. Pero bueno, hoy en día hay mucha información gratuita o con costo, donde los padres pueden obtener información sobre la manera correcta de educar hijos de bien. ¿Cuál es la manera correcta de educar virtudes? ¿Cuál es la atención que se le debe brindar? Y bueno, todo esto aplicándose de alguna manera para ustedes. Muchas veces decimos que mi hijo es así porque es el crecimiento, pero realmente se han puesto a pensar, ¿es el crecimiento o es la manera en la que se está educando? ¿Cuál es el método correcto? Puede ser el democrático, puede ser autoritario, puede ser una combinación de ambos. Y bueno, el punto es de que toda esta información está hecha para proporcionarle la mejor decisión para educar a sus hijos. Espero que les haya gustado todo esto. Muchísimas gracias por la atención brindada. Les mando un fuerte abrazo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Aparezco en YouTube como Leonel Mendoza y en Facebook como Leonel Mendoza. Utilizo el símbolo de la estrella de Salomón. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por la atención. Cuídense y bye bye.